En Barcelona, la rebelión militar significó un doble problema para las autoridades republicanas. La capital catalana era el centro de un movimiento anarcosindicalista único en Europa y hostil a todo tipo de autoridad. Para más de medio millón de anarquistas en todo el país, los militares rebeldes encarnaban la España más reaccionaria. En Barcelona, los anarquistas salieron a combatir a los rebeldes y se encontraron por primera vez luchando hombro con sus tradicionales enemigos, la policía y la Guardia Civil. Los anarquistas y las fuerzas leales atacaron la Capitanía General, donde el general Godet dirigía la resistencia de los rebeldes. La rendición de Godet fue inmediatamente transmitida a toda España y dio nuevos ánimos a la resistencia popular. Los anarquistas dirigieron poco después el ataque a los últimos reductos rebeldes. Las autoridades intentaron impedir que la gran cantidad de armas y municiones en los arsenales cayera en poder de las masas, pero no lo consiguieron. Por primera vez en Barcelona el pueblo estaba armado. Las autoridades catalanas se hallaban ante un dilema. La región estaba gobernada por republicanos de centro-izquierda, pero habían sido los anarquistas quienes habían desempeñado un papel decisivo en una lucha de la que muchos de los políticos catalanes se habían desentendido. El presidente Lluís Companys había sido de los pocos que se enfrentó a la situación. Junto a él estaba el jefe de policía, Federico Escofet. Fui a ver al presidente y le dije: bueno, la rebelión está ya vencida. Nada más hay algún foco local que no tiene importancia. Y me dijo: bueno, sí, Escofet, eso es verdad. Pero hoy en día la CNT-FAI son los amos de la calle. Hoy día la CNT-FAI son los amos del carrer. Las organizaciones anarquistas CNT y FAI controlaban la ciudad. El gobierno catalán había perdido la autoridad. Para imponerla, hubiera tenido que ordenar a los hombres de Escofet que se enfrentaran a los que habían sido sus compañeros de lucha en defensa de la República. ¿Cómo queréis luchar contra esta gente? Necesitamos una lucha casi tan fuerte como la que hemos mantenido. Y mi gente que está diezmada porque ha tenido muchos muertos y muchos heridos y están cansados, están fatigados. Además, habéis de tener en cuenta que han luchado hombro con estos elementos. ¿Cómo queréis que les ordene ahora que se combata en contra de ellos? Estoy seguro que aunque se lo ordenara, no me obedecerían. Lo ocurrido en Barcelona fue crucial para el desarrollo de la guerra. La rebelión derechista había creado un fervor revolucionario de resistencia. La rendición de los rebeldes en Barcelona había desatado unas pasiones que la República Democrática no podía contener. La rendición de los rebeldes en Barcelona fue la primera gran victoria republicana